Estamos dando inicio a nuestro servicio del día de hoy. Servicio que tiene como propósito, como razón de ser, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Luego de su pasión el viernes, de su muerte, de haber permanecido en la tumba el día sábado, se levantó victorioso, venciendo la muerte, el pecado y el mundo. Y aunque todos los domingos la razón de ser por la cual uno se congrega es precisamente la resurrección, tendemos a recordar, especialmente en un día como hoy, de manera más especial y tal vez más intencional, la razón de ser de nuestra fe, que es que el Señor se levantó de entre los muertos. No tengo más anuncios para el día de hoy, salvo que este jueves reiniciamos las clases de ESL. Entonces este jueves a las 7 de la noche estaremos reiniciando las clases. Vamos preparándonos entonces para nuestro servicio. Y les ruego que por favor coloquen los celulares en silencio o en modo avión o en modo vibración. Recuerde que si está esperando una llamada muy urgente, puede atenderla en alguno de los dos salones que está atrás o en la parte de afuera y luego ingresar nuevamente al servicio. Hoy nos regocijamos en esta verdad. Aleluya, Cristo ha resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado. Aleluya. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a leer juntos este himno antiguo, bastante antiguo, compuesto de 3 pasajes bíblicos. Himno llamado Cristo nuestra Pascua. Donde aparece en negrilla, leemos todos. Donde no está en negrilla, yo dirijo. Con esta lectura damos inicio a nuestro servicio dominical. Así dice la palabra del Señor. Aleluya. Cristo nuestra Pascua se ha sacrificado por nosotros. Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, la levadura de malicia y de maldad, sino con el pan ácimo de sinceridad y verdad. Aleluya. Cristo, siendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene señorío sobre él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Cristo ha sido resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán mueren todos, así también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos has librado del poder del pecado y de la muerte. Te pedimos, Señor, que purifiques nuestras vidas de toda malicia, de la levadura de la malicia y de la maldad, y que crees en nosotros un corazón, Señor, lleno de pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. Señor, que aprendamos a considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, así como tú moriste y resucitaste de los muertos. Y que guardemos esta gloriosa esperanza de que así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Gracias, Señor, recibe este servicio de hoy, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar juntos el himno 222. Paz
acabará. Última parte una vez más, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Amén. Vamos a nuestro segundo himno, el himno 234, está por allí cerquita. 234. Este himno se llama "Y digno es el Cordero". El Cordero que fue inmolado es digno de tomar la alabanza. Digno es el Cordero que inmolado fue de tomar el reino, honra, gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió por llevar al mundo cerca de su Dios, y donde reinaba esa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y al que está en el trono, hoy y siempre, amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Amén. Declaremos juntos lo que creemos, que es la última porción del credo de Atanasio. El Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu es todopoderoso, y sin embargo no hay tres seres todopoderosos, sino un ser todopoderoso. Así también el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no hay tres dioses, sino un solo Dios.
Así también el Padre es Señor, siguiente hoja. Así también el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor, y sin embargo no hay tres señores, sino un solo Señor. Amén. ¿Nos podemos sentar, por favor? Vamos en este momento a confesar al Señor nuestros pecados, a la luz de su gloriosa resurrección y lo que leímos al principio. Él ha resucitado, no para que permanezcamos en la misma vida, sino para darnos nueva vida en Él. Oremos. Señor, tú fuiste sacrificado como nuestra Pascua, no para que vivamos como panes levados, como panes con levadura, llenos de malicia y de maldad, sino que te sacrificaste para que vivamos como panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pero Señor, nosotros reconocemos que aún hay pecado en nosotros. Nosotros reconocemos, Señor, que no hacemos todo lo que debemos hacer y que también no hacemos, Señor, lo que deberíamos hacer. Y que nuestro buen Señor, hacemos esto, sea con nuestros actos, con nuestras palabras, e incluso con nuestros pensamientos y emociones. Por eso te pedimos, Señor nuestro, que por favor nos limpies, que nos laves, que nos ayudes a hacer panes sin levadura, que celebran esta Pascua de tu resurrección, llenos de sinceridad y de verdad en nuestros corazones. Esto lo pedimos por los méritos de tu sacrificio y de tu resurrección de los muertos, Señor Jesús. Amén. Cada uno de ustedes tómese unos breves minutos, un breve tiempo para confesar sus pecados al Señor. Señor, gracias porque tenemos certeza de tu perdón. Tú nos has dicho, Señor, que tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Por eso pedimos, Señor, no conforme a nuestros méritos, sino conforme a tu palabra, a esa promesa, que nos laves, que nos purifiques, que crees en nosotros un espíritu recto y renueves en un corazón nuevo dentro de nosotros. Que no nos apartes de tu presencia y que no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Que nos devuelvas el gozo de tu salvación y que Espíritu noble nos sustente. Y sabemos, Señor, que esta plegaria la tendremos porque es tu voluntad perdonarnos para ayudarnos en nuestro andar contigo. Gracias, Señor, por tu perdón. Amén. La palabra de Dios dice, como promesa de seguridad del perdón, en Colosenses 2, verso 13. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. La promesa que tenemos de nuestro perdón. Cantemos al Señor el himno 291 en agradecimiento por su perdón. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Ese es de hecho un pasaje bíblico, Romanos 5, verso 8, lo que acabamos de cantar. Vamos ahora a hacer la primera lectura de hoy, que está en el Salmo 16. Salmo 16, versos 9 al 11. Y si usted está usando las Biblias blancas que tenemos acá, está en la página 546. Página 546.
Me dicen amén cuando vayan llegando allí, por favor. Vamos a leer del 9 al 11. Así dice la palabra del Señor. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Amén. Todos los salmos tratan básicamente del Señor Jesucristo, sea por tipo o sea porque sean una profecía directa de Cristo. Este salmo en particular es una profecía directa. El apóstol Pedro en Hechos 2 explica que este salmo se trata de él y que no se podía tratar de David. Y él dice el por qué. Él dice, David murió y durmió con sus padres. Es decir, David murió y no se volvió a levantar. Pero su hijo, de quien él estaba profetizando, dice el apóstol Pedro, es en quien se cumple el salmo. Y la promesa del salmo es que Dios Padre le había dicho al hijo que no abandonaría su alma en el Seol, no dejaría su alma abandonada en el sepulcro, ni permitiría que su hijo, que su santo, viese corrupción, y que le daría a conocer la senda de la vida y lo llevaría a su misma presencia, donde hay plenitud de gozo. A su diestra, dice al final, donde hay delicias para siempre. Es impresionante cómo miles de años antes ya la Escritura preveía claramente lo que iba a pasar con Cristo. Él moriría, iría a la tumba, pero no sería abandonada su alma a la muerte. No vería corrupción, su cuerpo no se corrompería en absoluto, sino que por el contrario, el Padre lo levantaría y lo sentaría a su diestra. Eso es lo que estamos celebrando hoy. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque en su vida nosotros tenemos vida. Vamos a cantar al Señor el himno 215. Himno 215. Todos los himnos de hoy están por el 200. Himno 215. Elio va a cantar la primera estrofa una vez para guiarnos cómo es la melodía y luego nos incorporamos todos. ¿Okay? El Señor resucitó, aleluya. Muerte y tumba Él venció, aleluya. Con su fuerza y su virtud, aleluya. Cautivó a la esclavitud, aleluya. Ahora vamos a cantar todos hasta la estrofa 3. De nuevo. El Señor resucitó, aleluya. Muerte y tumba Él venció, aleluya. Con su fuerza y su virtud, aleluya. Cautivó a la esclavitud, aleluya.
el Señor resucitó? Amén. Amén. Vamos ahora al tiempo de las ofrendas y diezmos. Vamos a orar por lo que el Señor ha provisto en la semana y por lo que ha provisto también a la iglesia. Oremos. Señor, gracias por tu provisión semanal. Gracias porque has provisto a cada familia aquí representada, Señor, con todo lo que ha necesitado. Tú has dado a cada hogar educación, salud, sustento, un trabajo, un modo de transporte, un modo de comunicación, de hablar con otros, Señor. Tú has provisto por las necesidades de cada uno de los que estamos aquí. Y por eso extendemos nuestras manos en agradecimiento, Señor, diciéndote, Señor, que solo podemos darte gracias. No hay nada que podamos hacer que pudiese retribuir cada bondad que tú has tenido con nosotros desde el día en que nacimos hasta el día de hoy. Nosotros solo te pedimos, Señor, que en nuestra mente, en nuestro corazón siempre esté el recuerdo vivo de que cada cosa que tenemos, que incluso en las dificultades, nosotros vemos tu mano con nosotros. Señor, te rogamos por las ofrendas, diezmos que se han recogido en el transcurso del mes. Te pedimos que sean bien administrados, de manera sabia, Señor. Que las personas que se encargan de su administración, los hermanos que se encargan de contabilizarlo y administrarlo, puedan hacerlo de manera fiel, de manera digna, como para ti, y que continúe sustentando, Señor, la obra del ministerio. Todo esto lo rogamos, Señor, en tu santo nombre. Amén. Recordemos que la palabra de Dios nos dice con respecto a la limosna, pero es un principio aplicable también al ofrendar. Pero cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Lo importante no es ser vistos por alguien, lo importante es que lo hacemos para el Señor, reconociendo que Él es el dador de todo. Cantemos el himno 415. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Amén. Vamos a hacer la segunda lectura de hoy, que es en la que estaremos viendo la predicación. En Lucas capítulo 24, versos 1 al 12. Está en la página 1079. Lucas 24, versos 1 al 12. Página 1079. Página 1079. Estamos allí, me van diciendo amén a medida que vamos llegando. 1079. Lucas 24. Dice la palabra del Señor. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras
Y regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa, maravillado de lo que había acontecido. Amén. Oremos. Señor, estamos reunidos aquí única y exclusivamente por los méritos de tu vida y obra. Porque tú, Señor, viviste para vivir en gozosa y plena obediencia al Padre. Tú jamás quebrantaste ninguno de los mandamientos de Dios. Sin embargo, Señor, te entregaste como sacrificio vicario, como Cordero de Dios, para quitar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Sufriste sobremanera, Señor, lo que ningún ser humano jamás ha experimentado, para morir por nosotros, para pagar por nosotros, para tomar nuestro lugar. Sufriste los terrores mismos de la pena del pecado, del infierno, que nosotros mereceríamos. Pero fuiste levantado de la tumba con poder, al tercer día, vencedor de la muerte, inaugurando una nueva creación en tu persona, haciendo que cada persona que cree en ti encuentre una nueva vida, un nuevo propósito de vivir para la gloria de tu nombre. Señor, aquí estamos y te pedimos, en primer lugar, como tú nos enseñaste, que tu nombre sea santificado. Señor, que vivamos para la gloria de tu nombre. Que dentro de nosotros, Señor, todos nuestros deseos, todas nuestras obras, todos nuestros pensamientos, nuestras palabras, sean llevadas cautivas a tu obediencia. De manera, Señor, que nuestra única intención en esta vida sea santificar, glorificar tu nombre en este mundo. Por eso te pedimos, Señor, que venga tu reino. Por eso te pedimos que venga en la potencia de tu Espíritu Santo, llenándonos a cada uno de nosotros, llenando a tu iglesia alrededor del mundo. Señor, para que seamos agradables delante de ti, como lo hemos pedido. Nosotros rogamos, Señor, que seamos como pueblo tuyo dando fruto, fruto abundante de vida eterna, muriendo a lo terrenal que hay en nosotros, viviendo más y más para ti. Nosotros pedimos igualmente, Señor, porque la iglesia alrededor del mundo se extienda, continúe creciendo, sea preservada de la corrupción, sea preservada de la falsa enseñanza, sea preservada, Señor, del peligro, de los peligros que en este mundo la azotan. Rogamos especialmente, Señor, en esta mañana por los 53 cristianos en Nigeria que murieron el domingo pasado, justamente celebrando tu entrada triunfal a Jerusalén. Pedimos por ellos, Señor, te rogamos que sean mantenidos en tu santa gloria con los goces, Señor, con los goces que hay estando sentados a tu diestra, porque ahora han pasado a un mejor lugar, a estar gozándose contigo día y noche para siempre. Pero te pedimos que preserves también a aquellos hermanos que ahora tal vez están asustados o atemorizados por esta masacre del grupo islámico ISIS. Y te rogamos, Señor, que los mantengas firmes en la fe, en el Evangelio, confesando que tú eres Señor y gozándose hoy en la resurrección y en la esperanza de que sus hermanos también resucitarán en el día de tu venida. Guárdanos, Señor, con tu poder. Guarda la iglesia en todo el mundo. Guárdala en los lugares de persecución. Guárdala aquí en Occidente, Señor, donde tenemos buenos tiempos para predicar, para llamar a otros, para reunirnos. Presérvanos en la fe, Señor,
y no dejes que la corrupción del mundo dañe el testimonio de tu iglesia, dañe el alma de tus hijos. Te pedimos, Señor, sustenta a tu pueblo, sustenta a los ministros, sustenta a los ancianos, diáconos, líderes, maestros, músicos, misioneros. Preserva a todo aquel que está involucrado activamente en la obra del Evangelio. Pero preserva a cada hijo tuyo, Señor, que como sal y luz se encuentra en su lugar de trabajo, dando testimonio silencioso, con un carácter transformado, con una actitud respetuosa hacia su jefe, con una actitud de trabajo sencillo, dando testimonio de que es un hijo tuyo, Señor. Preserva a tu iglesia en todo lugar del mundo, a todo cristiano en todo lugar. Te pedimos, Señor, ayúdanos a vivir deleitados en tu voluntad, así como los ángeles se deleitan en el cielo, en ella. Que se haga tu voluntad en la tierra como en los cielos. Y, Señor, que el pan nuestro de cada día siga siéndonos dado. Que continuemos teniendo el sustento necesario para nuestra vida. Y rogamos, Señor, que perdones nuestros pecados, como ya lo has hecho. Pero que también nos ayudes a ser perdonadores con los que nos ofenden. Que nos guardes del rencor, que nos guardes de la murmuración, que nos guardes de las raíces de amargura y de la malicia en nuestros corazones, Señor. Que seamos perdonadores, tal como tú nos has perdonado. Y te rogamos que nos libres del maligno, Señor, porque no desconocemos sus estrategias, no desconocemos sus trampas para atraparnos, no desconocemos que este mundo aún apela al remanente de pecado que hay en nosotros, pero reconocemos, Señor, que tú eres más poderoso que el que está en el mundo, que el que vive en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y por eso clamamos, Señor, líbranos, líbranos conforme a tu poder. Todo esto lo pedimos, Señor, en tu santo nombre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ahora y por siempre. Amén. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Que el Señor les continúe bendiciendo. En la mañana de hoy estaremos reflexionando en la segunda lectura que hicimos, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos 1 al 12. Y si algo tiene el Evangelio de Lucas, como pocos, es que Jesús está presente en todo momento. Vemos a Jesús desde el momento de la concepción, en Lucas 1, hasta el capítulo 23, cuando lo vemos crucificado. Pero repentinamente en el capítulo 24, ¿qué leemos? No lo vemos. ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Y curiosamente para Lucas, el evangelista, esta es una de las partes más importantes del mensaje que él quiere dejar grabado en nosotros. Porque es importante entender por qué Jesús ese día no estaba presente. No estaba presente en la tumba, no estaba presente cuando lo buscaban. Él nos quiere dejar claro que Él no estaba presente porque no estaba donde creían que debía estar, entre los muertos. Porque Él ya no muere, sino que vive. Entonces, hemos leído Lucas 24, versos 1 al 12, y todos sabemos aquí, o conocemos algo de Lucas. Lucas, de todos los evangelistas, es, digamos, el profesional, el más preparado. Era médico de profesión. Y ser médico de profesión en aquella época era un título bastante importante. Así que Lucas, cuando presenta sus narraciones en el Evangelio, lo hace de una manera bastante persuasiva. Lucas intenta convencer del punto que él quiere mostrar. Y en este caso, hablando acerca de la resurrección, no es la excepción. Hoy vamos a empezar a ver Lucas 24, versículos 1 al 12. Pero vamos a estar aproximadamente 6 domingos durante toda esta temporada analizando, estudiando Lucas 24, porque hay varios puntos acerca de la resurrección de Jesús que Lucas enfatiza, que creo que es necesario para nosotros comprenderlos. Entonces hoy veremos versículos 1 al 12 y la enseñanza se llama una resurrección testificada y difundida, y va a tener 4 puntos.
El testimonio de la tumba vacía, son 4 testimonios. El testimonio de la tumba vacía, el testimonio de los ángeles, el testimonio de Jesús y el testimonio a los discípulos. De la tumba vacía, de los ángeles, de Jesús y a los discípulos. Llegamos a una corta oración pidiéndole al Señor que nos guíe. Señor, rogamos que seas tú abriendo la palabra para que sea presentada libremente, pero nuestros corazones también, para recibirla, Señor, sin ningún inconveniente. Ayúdanos, Señor, con las presiones, preocupaciones, emociones que tengamos de la semana que ha transcurrido. Ayúdanos a concentrarnos en el mensaje que veremos, pero sobre todo a que el mensaje sea aplicado, grabado en nuestros corazones. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, los versículos 1 al 3 del pasaje dicen: pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Encontramos aquí a las seguidoras de Jesús. Lucas resalta el papel que jugaron las mujeres en el día de la resurrección, con especias aromáticas que habían preparado. Eso conforme al ritual judío. Los judíos tenían una creencia. La creencia de ellos era que al 4.º día de alguien haber muerto era cuando el alma se iba. No era una creencia bíblica, pero era una superstición que había entre el pueblo. De allí se entienden algunos detalles de la resurrección de Lázaro. Entonces, el día anterior, 3.er día, preparaban al muerto con especias para que no hediera. Las especias tenían el propósito de conservar el cuerpo fresco y que no emitiese ningún hedor. Esto que nos muestra, este detalle aparentemente simple, histórico, de curiosidad, nos muestra cuál era la motivación por la cual estaban buscando a Jesús. Estaban buscándolo esencialmente como un muerto. Era lo que creían. Jesús está muerto, tenemos que cumplir con el ritual que se cumple con los muertos para honrarlo. Pero lo que encuentran, esperando ellas encontrar el muerto, lo que ellas encuentran las deja perplejas, porque la piedra estaba removida, el cuerpo no estaba, pero las sábanas seguían allí. Eso no lo dice Lucas, pero lo dicen los otros evangelistas. Las sábanas seguían allí. ¿Qué había pasado? En la mente de ellas, tal vez alguien se robó el cuerpo. No pasaba por sus mentes la posibilidad de la resurrección. Aquí hay algo que analizar, y es que el sufrimiento es lo que había cegado a estas hermanas, porque habían algunas evidencias de que algo diferente había pasado. Evidencias que encontramos en este evangelio y en los otros evangelios. Por ejemplo, el evangelio de Marcos resalta que la piedra era muy grande. Era una piedra que no se podía remover con facilidad. De hecho, Mateo en su evangelio aclara que la piedra fue removida por un temblor, no por medios naturales. Entonces, el hecho de que esa piedra tan grande estuviese removida ya les tenía que decir a ellas que algo había pasado. Segundo, el evangelio de Mateo dice que los fariseos habían solicitado una guardia romana para resguardar la tumba, por si los discípulos llegaban a robarse el cuerpo. Eso dijeron ellos. Pero cuando ellas llegaron, ya la guardia había huido. ¿Qué pasó? ¿Cómo estos soldados que son entrenados para obedecer órdenes a toda costa, para matar si es preciso, habían abandonado una función tan importante como era resguardar la tumba del rey de los judíos? Y el apóstol Juan había observado que los lienzos estaban colocados de tal manera que no habían sido rotos. Los lienzos estaban recogidos. Entonces, en la escena habían varias señales de que algo había pasado. Las señales de la tumba vacía. Pero ellas no comprendieron la resurrección porque estaban enfocadas en honrar a un difunto.
Hermanos, aquí hay una pequeña aplicación para nosotros. Nosotros no somos diferentes a estas mujeres. Para nada somos diferentes. A veces el Señor nos da testimonio de su poder, de su amor, de su gracia para con nosotros, pero nosotros lo perdemos de vista. ¿Por qué? Porque estamos concentrados en el dolor. En eso estamos enfocados. Perdemos de vista las evidencias que el Señor nos da de su cuidado, las evidencias que Él nos da de su favor. Nosotros no somos mejores que ellas. Esto lo único que demuestra es que nosotros tenemos una necesidad permanente de poner la mirada en Cristo y de pedirle al Señor que aclare nuestra visión espiritual de las cosas. Porque todas las evidencias pueden estar allí, pero no las entendemos. Pasemos al siguiente punto, el testimonio de los ángeles. Dicen los versos 4 y 5. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? En las Escrituras, los ángeles solo se dan a conocer claramente, no es que no estén presentes, pero se dan a conocer claramente cuando ocurren eventos importantes en la historia de la salvación. Mensajes especiales, actos de salvación, y el solo hecho de que los ángeles hicieran presencia en ese momento ya estaba indicando que algo sobrenatural había ocurrido. Ahora, hay que tener en cuenta algo. Los ángeles no aparecieron de pronto. El Evangelio de Mateo deja saber que cuando la piedra había sido removida, un ángel se sentó arriba de la piedra. Es muy probable que cuando ellas llegaron, ya el ángel estaba allí, pero ellas ni siquiera se dieron cuenta. Sea cual sea el caso, los ángeles se colocan al lado de ellas y les hacen esta pregunta: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Es una pregunta que en el idioma original, el griego, es un regaño, básicamente. Es una pregunta con tono de regaño. Es como si los ángeles le dijesen: ¿y ustedes por qué esperaban encontrar a Jesús entre los muertos? Básicamente ese es el sentido de la pregunta. ¿Y ustedes por qué esperaban encontrar a Jesús entre los muertos? Supusieron que Jesús estaba muerto. Por eso le llevaban las especias aromáticas. Por eso llevaban los aceites. Por eso llevaban las especias. Creían que Jesús debía estar enterrado. Mis hermanos, seamos claros, nosotros podemos esperar que cualquier celebridad esté en la tumba. Podemos esperar que cualquier líder religioso esté en la tumba. Que cualquier maestro de moral esté en la tumba. Eso lo podemos esperar. Es justo buscar entre los muertos a los que están muertos. Pero no es así con Jesús. ¿Y por qué no es así con Jesús? Porque Jesús es vida. Jesús es Dios mismo. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es el primogénito de toda creación. Es decir, Él es el autor de la vida, como lo dice en el libro de Hechos. Él dijo sobre sí mismo: yo soy el pan de vida. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Cómo era posible que quien había dicho todas estas frases que le dieron consuelo incluso a estos mismos discípulos pudiese estar muerto? Ante un mundo incrédulo, mis hermanos, como el que vivimos hoy, que cree que la resurrección no puede ser real, que gasta millones de dólares en costosas investigaciones para tratar de demostrar que está muerto, nosotros debemos preguntar: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? El mundo a veces dice: prueben que no está muerto. Pero nosotros tenemos que tener la valentía de invertir la pregunta: prueben que no está vivo. Porque eso es a lo que nos reta la palabra de Dios. La pregunta correcta es: ¿está muerto? La pregunta correcta no es: prueben que está muerto. La pregunta correcta es:
prueben que no está vivo. Porque Él lo dijo, la muerte no lo podía retener. Él tiene las llaves de la muerte y el Hades. Y ahora, esta verdad afecta cada aspecto de nuestra fe. Comprender que estamos adorando a un vivo y no a un muerto afecta cada aspecto de la vida cristiana. Porque cuando oímos la palabra de Dios o escuchamos la predicación, estamos escuchando, estamos oyendo acerca de alguien que está vivo. Porque cuando enfrentamos luchas y enfrentamos pruebas y nos dirigimos en oración, a veces se nos olvida el pequeño detalle de que estamos yendo ante alguien que está vivo, que no está muerto. Nuestra comunión no es con un Dios muerto, no es con un Cristo muerto, es con un Cristo vivo. Tenemos que recibir el regaño de los ángeles. No busquemos entre los muertos al que vive. No busquemos entre los muertos al que vive. Jesús consiguió el perdón completo de nuestros pecados. Y Él dijo que Él tiene poder, que Él tiene vida para impartir vida a todo aquel que cree en Él. El asunto no es si Jesús tiene el poder o no lo tiene, porque Él está vivo y Él lo hace. El asunto es si hemos venido en arrepentimiento y fe en Él, o si ya siendo creyentes estamos confiando en Él, en esa relación viva con un Cristo vivo. Hermanos míos, Cristo no está vivo porque formemos un ambiente que nos sugiera que Cristo está allí. No. Esa no es la razón por la que Cristo está vivo. Cristo no está vivo porque, sí, nosotros nos acordamos de Él, por eso lo mantenemos vivo en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. No. Cristo está vivo porque Él derrotó a la muerte. Está vivo porque Él resucitó de entre los muertos. Está vivo porque más de 2000 años de iglesia han demostrado que Él da vida a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Él está vivo y el testimonio de millones y millones de fieles. Miles y miles, millones de vidas cambiadas. Es la prueba de que todo lo que Él dijo acerca de sí mismo es verdad. Mire, si Él no resucitó, como dijo el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. Somos los más dignos de conmiseración. Si Él no resucitó y no está vivo, no habría cristianismo. Porque lo que mantiene a la iglesia viva para vencer las puertas del Hades, lo que mantiene a la iglesia viva para que los pecadores se conviertan y sean santificados, hechos a la imagen de Cristo, es el poder de su resurrección. Es el poder de su resurrección. Esta verdad jamás podrá dejar de ser enfatizada y enseñada. Quítenos la esperanza de la resurrección y nos han quitado todo. Nos han quitado todo. Nosotros creemos que Él resucitó de entre los muertos. No busquemos entre los muertos al que vive. Pero además, Jesús dijo explícitamente que Él resucitaría. Dicen los versos 6 al 8. No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea,
diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Los ángeles no solo sirvieron de testimonio de que algo había pasado, sino que les recordaron a ellas que Jesús había dicho que resucitaría. Él lo había dicho directamente. Y los evangelios registran al menos 3 veces. Bueno, con 3 veces me refiero a 3 ocasiones porque en los evangelios se repiten y tenemos como 9 o 12 pasajes que dicen lo mismo. Pero más o menos 3 veces el Señor Jesús dijo explícitamente que Él resucitaría de entre los muertos. Lo dijo después que Pedro lo confesó, lo dijo después de la transfiguración y lo dijo cuando salía de Galilea para entrar a Jerusalén. 3 veces dijo explícitamente que Él iba a resucitar. Jesús no lo tomó la muerte por sorpresa. No lo tomó la muerte por sorpresa. Él no fue una víctima del Imperio Romano, no fue una víctima de las autoridades judías. Él entregó su vida. Como Él mismo dijo, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Él la puso. Lo vemos en la última cena diciéndole a Judas, casi que dándole la orden, ve ya lo que tienes preparado a hacer. Lo vemos diciéndole a Pedro, me vas a traicionar. Lo vemos diciendo, el pastor será herido y las ovejas se esparcirán. Vemos a Jesús una y otra vez hablando sobre su muerte, pero en completo control. Lo vemos frente a frente a Pilato. Frente a frente a Pilato. Pilato diciendo, yo tengo el poder para liberarte y tengo el poder para retenerte. Y Jesús le dice, si no te fuere dado del cielo, tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí. A Jesús no lo toma por sorpresa su muerte y no lo toma por sorpresa su resurrección. Él estaba en absoluto control de todas las circunstancias. Y Él se lo dijo a todos los discípulos. Se lo dijo a ellas. Ellas no creyeron lo que había dicho. Estaban cegadas por el dolor. Es comprensible. Creo que todos aquí hemos atravesado crisis de fe. Y sabemos lo que significa no creer lo que Dios ha prometido. Este es el caso de ellas. Jesús lo prometió, ellas no creyeron. Pero noten que hay algo aquí que llama la atención. Lo primero que hace Jesús para llamarlas a la fe no es mostrarse vivo. Es recordarle por medio de los ángeles lo que Él les había dicho. Y aquí entra el papel de la palabra de Dios. Como el medio que Dios utiliza para avivar nuestra fe, para provocar fe en nosotros. Este asunto se hubiese resuelto fácilmente, hermanos, simplemente Jesús apareciendo allí. Pero Lucas nos deja ver que eso no fue lo primero que Jesús hizo. Él sigue ausente de la escena. No lo vemos, no está allí. Por el contrario, utiliza a los ángeles como sus emisarios para recordarles lo que Él había dicho. Para recordarles lo que Él había dicho. Y esto tiene que ser para nosotros una lección. Porque nosotros tampoco hemos visto a Jesús resucitado. No se nos ha aparecido. No hemos tenido una visión de Él. Hay gente que dice que lo ve y la verdad yo no sé cómo permanecen vivos. Ahí dice, alguien dijo, yo me estaba afeitando un día y Jesús se me apareció al lado mío y yo me seguía afeitando. Yo digo, oiga, pero la Escritura dice que debías haber caído como muerto cuando eso pasó, porque Jesús está en gloria. Claramente no era verdad lo que decía. Pero noten que la Escritura, que Jesús mismo en esta escena no aparece directamente. Esa no es la primera forma en la que Él les recuerda a sus discípulos que ha resucitado. Él utiliza su palabra. Crean en lo que dije. Es lo que está diciendo. Crean en el mensaje que les he dado.
para nosotros, que no somos muy diferentes a ellas, que también somos olvidadizos, que también tendemos a pasar por alto las promesas de Dios, tenemos que recordar que necesitamos aferrarnos a las verdades de la palabra. Específicamente, necesitamos aferrarnos a la resurrección porque Dios mismo lo ha dicho que iba a ocurrir. Y la resurrección es un hecho que ha sido testificado no solo por Jesús, sino que fue dicho por todo el Antiguo Testamento. Lo que como pueblo de Dios necesitamos hoy no son nuevas verdades. Lo que necesitamos es recordar la verdad cuantas veces sea necesario. Cuantas veces sea necesario. Jesús dijo que iba a resucitar y lo hizo. Atesoremos esas palabras. Y esto nos lleva al último punto, que es la reacción de los discípulos. Y regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Hasta este punto, uno diría, ¿cómo que a los apóstoles les pareció un disparate lo que ellas decían? Porque recordemos, ya Jesús había hablado de su propia resurrección. Aún así, ellos no pueden creer que Jesús ha resucitado. Le parece que lo que están diciendo son exageraciones, son cosas de persona tal vez llevada por el dolor. No pueden creer que Jesús haya resucitado realmente. Pero a pesar de la incredulidad, y esto es algo que hay que abonar, Pedro se levanta y corre a la tumba. Pedro se levanta y corre a la tumba. Y Juan va con él. Eso lo dice el Evangelio de Juan. Lucas nos dice que Pedro entra en la tumba y se fue a su casa maravillándose de lo que había pasado. Ahora, el Evangelio de Juan nos cuenta la última parte de la historia. Pedro no había creído en ese momento en la resurrección aún. Sabía que algo había pasado, pero no había creído en la resurrección. El Evangelio de Juan dice que Juan entra y ve los lienzos recogidos. Y Juan entiende que ha ocurrido la resurrección. ¿Por qué? Porque los lienzos no fueron violentados, no fue alguien que le quitó el lienzo para llevarse el cuerpo, ni siquiera fue Jesús que violentó el lienzo para romperlo. El lienzo estaba recogido cuidadosamente junto con el sudario. Es decir, él simplemente se quitó el lienzo y salió de la tumba. Juan comprendió que la resurrección había ocurrido. Entendió que el Señor había resucitado. Ahora, hay un detalle de esta historia que he dejado para el final a propósito. En la sociedad judía y en la sociedad romana, el testimonio de las mujeres no era tenido como válido. Ellas no tenían ninguna posibilidad humana de que creyeran en lo que ellas estaban diciendo. La historia de la resurrección, hermanos, a la gente le parece un disparate. No se extrañen. Lo pensaron en aquel tiempo, lo siguen pensando hoy en día. El mundo no cambia, el ser humano no cambia. Es esencialmente el mismo. Y ellas, con todas las limitaciones que tenían, de que su testimonio no fuese aceptado, testificaron con valentía de la resurrección. Y alguien creyó, Juan. Con esto los animo a todos. Si usted va a proclamar con valentía que Jesús resucitó, no lo haga pensando en que la gente lo va a recibir fácilmente. No es el caso.
La gente no va a creer en la resurrección por usted, por sus palabras, por su capacidad para convencer. La gente va a creer en la resurrección por el poder del resucitado. Esa es la razón por la que la gente cree. Así que, si usted quiere llevar este mensaje a alguien, no tenga miedo. No tenga miedo. Esto no se trata de las posibilidades de que la gente crea, sino de las posibilidades de que aquel que resucitó pueda darle vida al que no cree. Así que a todos les digo, crean en Jesús, crean en la resurrección que la Escritura nos deja aquí claramente plasmada, escrita. Porque esta verdad es el fundamento de nuestra fe. Como diría el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Oremos. Señor, tu palabra nos da testimonio, nos deja ver la verdad una y otra vez. Y tú nos recuerdas en esta mañana, Señor, que a pesar de vivir en un mundo incrédulo, opuesto a la verdad de tu resurrección, nosotros tenemos suficiente testimonio en tu palabra. Suficiente testimonio, Señor, para creer. Pero sobre todo, tenemos la obra de tu Espíritu en nuestros corazones, que nos afirma en esta verdad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos en esta verdad fundamental de nuestra fe, que tú te levantaste de entre los muertos y que tú resucitarás a aquellos que duermen en Cristo Jesús. Te lo rogamos, Señor. Amén. Cantemos la última estrofa del himno 215, que ya cantamos. Cristo el Salvador, aleluya, de la muerte vencedor, aleluya, pronto vamos a cesar, aleluya, tuyos a cantar, Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, tarde ya, porque nos has permitido adorarte en el día de hoy, gozarnos en tu resurrección y tener comunión unos con otros y tener un tiempo de compartir, de ágape, de amor los unos con los otros. Señor, ahora llévanos con bien a nuestras casas, con nuestras familias. Ayúdanos, nuestro buen Señor, a vivir esta semana a la luz de la resurrección. No como panásimos de malicia y de maldad, sino como panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Te lo rogamos, Señor. Amén. Cantamos la doxología. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos todos alabar. Hermanos, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Tengan buena semana.